Bueno, y teniendo toda esta cantidad de invitados de lujo, en la mañana de hoy nos acompaña el doctor Gerson Grajales. El doctor Grajales es contador público con estudios adicionales en sistemas de información MDI. Es especialista en mercadeo, cuenta con un diplomado en teoría de juegos con MIT, cuenta con maestría en ingeniería de software. Su experiencia como consultor en distintas temáticas como impuestos, NIF, NIAS y NIC-SP. Es catedrático universitario en pregrado y posgrado en diferentes universidades a nivel nacional. Doctor Gerson, bienvenido a este evento del Día del Contador Actualícese. Muy buenos días a las personas que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, Germán, Gabriel, los compañeros del panel. En el día de hoy, pues me han pedido que trabajemos este tema. La tecnología para los contadores, si está a la vanguardia o está en rezago. Vamos a hacer una serie de reflexiones sobre la materia, de acuerdo a lo que se ha venido trabajando en los últimos años, en los cuales pues hemos visto que uno de los fines de la tecnología, como lo comentaba ahora el compañero Gabriel Gaitán, tienen que ver o están asociados con aspectos de erradicar a través de la tecnología los fenómenos de la corrupción. A pesar de que esas tecnologías son entendidas que en un momento dado pueden acabar con la sociedad para aquellas personas que tienen esos pensamientos, esos criterios, pero es cuando se ven amenazados por cosas que cambian el status quo de las personas, cambian ese estado de confort y pues nos obligan a tener que hacer esas transiciones, esos cambios, esas convergencias, y que si no lo hacemos, pues nosotros somos los que salimos del mercado, el mercado sigue, la economía sigue, la vida sigue, y nosotros si nos resistimos a ellos, pues nos quedamos ahí anquilosados y eso pues representa ser un problema para el ejercicio profesional. También dicen que acá la industria, la verdad es que las industrias también se van a ver afectadas si no están preparadas, si no hacen la transición, y sabemos que la organización están pues detrás personas y las personas son las que se resisten a los cambios, y solamente aquellas organizaciones que hagan equipos de trabajo con aquellas personas que sean resilientes al cambio, pues son las organizaciones que van a salir avante en estos fenómenos. Por ejemplo, el año pasado observamos el análisis que hacía la Cámara de Comercio en términos de emprendimientos que se fueron al traste y se hablaba alrededor de más de 500.000 de organizaciones que habían cerrado sus operaciones. Pero de igual manera daba el parte de más o menos 300.000 startups, nuevos emprendimientos basados en desarrollos tecnológicos, nuevos sectores de la economía que desarrollaban apuestas a la generación de empleo y que entraban a sustituir aquellos emprendimientos que en su pasado pues empezaron a resistirse al cambio, no hicieron estándares internacionales, no hicieron un desarrollo sostenible financiero de sus emprendimientos, llegó la pandemia y hasta ahí les llegó su emprendimiento. ¿Qué va a acabar con la economía? No, al contrario, la economía está viviendo un trasfondo que estamos viendo unos movimientos de las personas que manejan los hilos de la élite del poder global en términos de poder imponer estas tecnologías para quienes están haciendo resistencias a nivel de estados, a nivel de regiones, a nivel del mundo, y justamente lo que intentan es como hacer un brinco hacia un nuevo modelo económico que permita solventar, sustentar y sostener en el tiempo pues esta la población mundial, porque la economía no se puede parar, se tiene que transformar, se tiene que adecuar, pero muchos se resisten a modelos que están ya obsoletos, modelos que no van más, modelos que hasta ahí cumplieron su ciclo, todo tiene su ciclo y pues se están forjando situaciones en las cuales están metiendo a las personas a esa transición, a este cambio, así sea de choque, que es lo que se plantea con las tecnologías disruptivas. En últimas, la bandera que tiene estas transiciones a estos nuevos cambios tecnológicos y para quienes se resisten a ese cambio, se les entiende que forma parte de esas élites de la corrupción, de esas personas que dejan hacer, que dejan pasar, que conectan, que se prestan para práctica no santa el ejercicio profesional y que justamente estos cambios pues les cambia el paradigma y el panorama en la forma como hacían prácticas no santas y pues como no saben cómo hacerlo en la nueva tecnología, pues entonces más bien se resisten a ellas. Vamos a encontrar que las tecnologías emergentes hoy en día están orientadas, por lo menos desde hace ya 25 años, a hacer transición a algo que se conoce a las bibliotecas y las bases de conocimiento. Es decir, enseñarle a los computadores, enseñarle al hardware, al software, cómo hacer actividades rutinarias, cómo hacer actividades mecánicas, cómo hacer actividades que en su momento histórico fueron hechas por personas de manera manual, de manera mecánica, de manera muy
muy personal, y que se sabe que hoy en día ese tipo de actividades pues no aportan mucho al desarrollo personal, no aporta mucho a la creación de valor de las organizaciones. Entonces, que son procesos de los cuales fácilmente se le puede entregar a las máquinas, a la inteligencia artificial. De pronto la gran preocupación que surge es en materia de qué ha pasado con los programas de estudio que no entendieron la transición que arrancó hace 20 años en materia de tecnología, por lo menos en los parques tecnológicos, y hace 10 años en las transiciones a las tecnologías emergentes, en las cuales pues a los colegas los siguieron formando como tenedores de libros, en algo que ya estaba en decadencia, ya se sabía por lo menos desde hace 50 años que esto iba a cambiar, que había que hacer transición a lo nuevo, que había que preparar un perfil del ejercicio profesional con otras perspectivas diferentes, y se quedaron en el tiempo. Entonces, eso inclusive en el proyecto de ley se evidencia en términos de entender si hay o no hay incompetencia frente a las tecnologías emergentes con relación a lo que se tiene que hacer hoy en día. Entonces, sí se entiende que por lo menos las generaciones que vienen detrás de nosotros, ellos ya tienen la habilidad, ellos inconscientemente han desarrollado la competencia, ellos inconscientemente ya han adquirido el hábito. Inclusive en las personas que en su momento histórico fueron favorecidos por el tema del ingreso solidario del gobierno, los vincularon al blockchain a través de las billeteras digitales. Ellos no saben que están haciendo blockchain y es un número de millones de personas de Colombia que lo están haciendo. Son personas que están en la dinámica de la economía social, es decir, son personas que manejan un nivel mínimo de ingresos, son personas en las cuales no conocen de la tecnología, pero producto de las circunstancias, producto de las necesidades, adoptaron su celular, Internet de las cosas, adoptaron un correo electrónico para notificaciones, entonces está el tema de las TIC, y adoptaron una billetera virtual que le facilitaron las entidades del sector financiero para recibir ese ingreso solidario. Quedaron en blockchain y no saben que están en blockchain. Y hoy en día muchos colegas dicen, no, eso va a pasar mucho tiempo para que llegue. No, ya llegó hace 2 años y no nos avisaron, no nos dimos cuenta, y hay otros desarrollos en otros escenarios en ese sentido. Entonces, vemos que por lo menos un número importante de los que han egresado por lo menos de hace 20 años hacia atrás, que no desarrollaron estas competencias, quedaron incompetentes, quedaron con la falta de esa habilidad y con la necesidad de aprender este tipo de conocimientos que se requieren para mantenerse vigentes en el mercado de trabajo o en el mercado laboral. Entonces se requiere que por lo menos se adquieran este tipo de competencias, que desarrollen estas habilidades, que adquieran estos nuevos hábitos, pero adicionalmente los que ya vienen de manera inconsciente desarrollando la competencia y que ahora se forman profesionalmente y fortalecen esta competencia, pues encontramos que ahí va a haber una competencia importante. Entonces, hoy en día una forma de las organizaciones para poder diferenciar si la persona tiene o no la competencia de la tecnología emergente está utilizando dos esquemas de trabajo. La primera es si puede formar parte de los equipos de trabajo que fortalecen la práctica de estas tecnologías emergentes, y la otra que se está midiendo es el índice KPI, en el cual se dice cómo yo contribuyo desde mi trabajo en la construcción del buen desempeño de las organizaciones. Adicionalmente, en los procesos de depuración de las plantas de personal en las empresas, y lo hemos evidenciado, por ejemplo, en el sector público, en este relevo generacional, donde se espera que por lo menos se hagan los relevos de las personas que van saliendo porque se van pensionando, porque se van retirando, por lo menos un relevo generacional en términos de que sean esas personas y unas plazas de trabajo adicionales. Y no, lo que estamos viendo es que son menos puestos de trabajo, pero también estamos viendo que esos puestos de trabajo requieren personas con unos altos niveles de capacitación, de cualidades y de competencias en términos que formen parte de los procesos de automatización, y que su enfoque sea más de gestores de conocimiento en términos de poder crear esas bibliotecas y esas bases que son los insumos esenciales de las tecnologías emergentes. Es decir, que aprendan a direccionar, a organizar a ese software, esa plataforma de inteligencia artificial que va a hacer el trabajo mecánico operativo dentro de las organizaciones. Vemos entonces cómo hay que revisar el tema de la dinámica del aprendizaje, porque en ese orden de idea, la forma como la política pública de educación en Colombia se viene haciendo frente a las tecnologías se ha quedado un poco. Lo vamos a ver específicamente en el contexto del ejercicio profesional, en qué ha fallado los aspectos de la fundamentación, en qué han fallado los aspectos de los ejemplos,
en el ejercicio profesional, en qué ha fallado ya cuando sale al campo a ejercitarse el profesional, en qué han fallado esos procesos experimentales de transición hacia esas convergencias de esas buenas prácticas empresariales consideradas como casos de éxitos para poderse mantenerse vigente en el mercado. Entonces encontramos que esta dinámica del aprendizaje en los espacios de formación como las instituciones de educación superior debe revisarse, debe cambiar, debe repensarse. Esos propósitos de formación se quedaron de pronto congelados hace 60, 70 años los modelos que estaban establecidos en los propósitos de formación, que no han ayudado mucho desde la política pública, desde el año 91 cuando se crea la autonomía universitaria, y de pronto el tema de los contenidos todavía sigue en manos del gobierno, en términos de que es el Ministerio de Educación el que dicen que hay que formar, pero se quedó en la política pública hace 60 y 70 años y no la que requerimos ahora para poder hacer transición a esta cuarta revolución industrial, donde los esquemas de trabajo están muy enfocados, de pronto uno lo evidencia en algunas universidades, no en todas, en el tema de que la persona salga rapidito a hacer, y en ese hacer y en esa práctica pues se estrella, porque hoy en día todas estas bases, todos estos fundamentos cambiaron, todos estos conceptos cambian, todos estos elementos cambian. Entonces lo que yo ya hacer en la práctica no me sirve. Si yo aprendo a fundamentarme por mis propios medios para hacer procesos de actualización, si yo aprendo a establecer escenarios en los cuales se establezca la casuística necesaria para validar y connotar los procesos que tengo que hacer transición, y si puedo llevar a la práctica esos nuevos conocimientos y nuevos desarrollos y nuevas experiencias y poder llevar adelante esos emprendimientos en los cuales hago el acompañamiento con mi ejercicio profesional, eso me va a permitir seguir avante en este proceso de las transiciones dinámicas que se están generando en los desarrollos tecnológicos. Pero si simplemente me he quedado con el hacer y con la parte práctica, todo esto me cambió y no sé entonces cómo volver a empezar, y de allí la necesidad de volver a la universidad, sobre todo para revisar temas en los cuales evidencio que tengo rezagos. Entonces, en materia de fundamentos, ¿qué encontramos? Encontramos varias consideraciones. En su momento histórico, muchos de los procesos de formación estaban orientados a que las personas se apropiaran un poco de las convenciones, de las expresiones que eran propias de los marcos normativos, entendiendo que en la técnica jurídica el marco normativo simplemente me habla de definiciones, con el ánimo de poder dar claridad sobre ciertas expresiones técnicas en el discurso normativo a qué hacen referencia, pero esas definiciones para el desarrollo de competencias necesarias para poder hacer transición hacia las tecnologías disruptivas y emergentes no me sirven, son insuficientes. Yo debo conocer otros elementos que en el camino, si me cambian las reglas de juego, yo sepa cómo interactuar, cómo ajustarme, acomodarme a las circunstancias, dónde salir a buscar la información, dónde profundizar, dónde hallar ese tipo de conocimiento con el ánimo de poder hacer la transición a estos cambios que vienen de manera muy rápida en el contexto de la organización de las economías y a nivel global. Entonces, lo que está en vanguardia en los procesos de formación hoy en día es que para poder hacer transición a estas tecnologías debemos aprender son conceptos. Y los conceptos tienen una estructura muy particulares en términos de que me habla de diferentes alcances que tiene la expresión, me habla de su origen, me hablan de las características particulares, me hablan de otras expresiones que se le asimilan y que tienen un alcance diferente, es decir, que me dan una visión, una panorámica holística sobre los diferentes procesos. Si nosotros en su momento histórico, en vez de haber enseñado, por ejemplo, el tesauro del catálogo de cuentas, nos hubiese enseñado más bien qué era el tema del tesauro y qué otras connotaciones y categorías de ese tipo de estructuras de información existían, como eran las taxonomías, pues hoy en día que hacemos transición a los temas, pues la transición había sido traumática, porque aprendimos a hacerlo de una forma cuando existen muchas formas de hacerlo, y sobre todo cuando lo aprendimos en este enfoque era más un enfoque manual que un enfoque tecnológico. Ya el enfoque propio de la tecnología no era el tesauro, sino la taxonomía, y ese fue el que debimos haber aprendido en su momento histórico para haber hecho transición a esta convergencia tecnológica de estándares internacionales. Los tesauros, por ejemplo, en su momento histórico se utilizaron para hacer codificaciones de las publicaciones y los libros en las bibliotecas. Hoy en día las bibliotecas ya ni siquiera utilizan esos tesauros, tuvieron que irse a las taxonomías para poder ubicar a través de los sistemas de información o los sistemas de gestión, pues los libros y las publicaciones que se tienen almacenadas en las bibliotecas.
En el caso del contador y las casas de software, en eso se quedaron también, y lo vamos a ver más adelante en otros rezagos, en otros campos de acción. Específicamente en el tema del tipo de la contabilidad por partida doble, hay que tener en cuenta que en Colombia el libro fiscal estaba vigente, el libro fiscal no trabajaba en la partida doble, sino la partida simple, y hoy en día pues el Consejo Técnico entendió que había un problema y un vacío porque había un número de microempresarios, una suma casi cercana al 70% de los emprendimientos formalizados en cámaras de comercio en Colombia, no hicieron transición a estándares internacionales porque lo consideraban muy complejo, muy costoso, muy complicado. Entonces, el Consejo Técnico sale a dar soluciones en ese sentido. Le pone una tarea importante a las casas de software para que hagan desarrollos tecnológicos sobre la materia, pero cuando se lee la guía, lo que se pretende y lo que se busca con ese tema en particular, pues se logra llegar a la conclusión que era lo que hacía finalmente en el pasado el libro fiscal en términos de un tipo de contabilidad por partida simple. Y ese es otro de los rezagos que se tienen, por ejemplo, en este sentido, porque hay muchos colegas que imparten este tipo de conocimiento que es esencial en el desarrollo y en el ejercicio de la profesión, y es que todas siguen diciendo que la partida doble son débitos y créditos, cuando en su momento histórico, cuando se hacen las consolidaciones del IAC, hoy en día IASB en el IFRS, ellos entienden que la partida doble es un tipo de contabilidad que implica por lo menos un doble juego de cuentas, cuentas nominales y reales, no débitos y créditos. Y también se entiende lo que existió después de la Primera Guerra Mundial cuando se habló de la partida triple, que fue haber incorporado el tema del estado de flujo de efectivos como un tercer informe, un tercer grupo de partidas de cuentas que analizaban la gente la disponibilidad de recursos o de capital de trabajo en los flujos de entradas y salidas de dinero. Entonces, por eso en el IASB este concepto se amplía, ya no se habla entonces de la necesidad de estar aprendiendo partidas simples y partidas dobles, sino partidas múltiples, donde el emprendimiento, de acuerdo a sus requerimientos y necesidades de información, de acuerdo a las solicitudes formales que hacen los stakeholders de esta información, pues entiende las dinámicas de trabajo para que se pueda construir otro tipo de informes de acuerdo a unos diferentes tipos de estructuras informativas que ya no son planes de cuentas, sino que son específicamente taxonomías, pero que daría lugar a que el emprendimiento escogiera el enfoque o el tipo de contabilidad que debería estructurarse y organizarse en un momento dado. Hoy en día lo estamos viendo con el nuevo comité que se crea en el IFRS, el ISSB, que es el Comité para los Estándares de Información de las no financieros o la información para la sustentabilidad, en la cual vemos la importancia de irnos apropiando otros elementos sustanciales para la construcción de este tipo de información y apropiándonos de las tecnologías necesarias para poder construir en términos de preparar y presentar ese tipo de información no financiera. Por tanto, encontramos entonces que hay rezagos en ese sentido, en entender inclusive los tipos de contabilidad. Hoy en día no podemos seguir estar hablando de la partida doble y de la partida simple, debemos estar hablando en un contexto mucho más amplio de un abanico de opciones, donde un software permita desarrollar un tipo de contabilidad de partida múltiple y no los esquemas que se plantean o se comentaron hace 500 años y que por lo menos desde 1929 se vienen intentando cambiar, repensar y que hoy en día pues lo hemos consolidado con la convergencia a esos estándares internacionales, los cuales están pensados, concebidos y fundamentados en que se desarrollen a través de tecnologías. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de contabilidades vectoriales, contabilidades matriciales, contabilidad de vectores, de grafos, contabilidad de redes neuronales, es decir, unos nuevos modelos donde el uso de las matemáticas en los sistemas pues permiten y facilitan la implementación de este tipo de estándares y de buenas prácticas internacionales. Bueno, también encontramos una restricción muy importante y no solamente a nivel de los emprendimientos, sino a nivel inclusive de la misma academia y con los cuales hemos tenido discusiones en términos de las editoriales y en términos de inclusive el mismo consejo técnico, cuando nos dicen en la academia no sigan publicando y actualizando planes de cuentas porque es que eso no va más. Y uno se encuentra de que el contador del común, el que no se actualizó, él no entiende cómo hacer la lectura de las taxonomías, no entiende cómo hacer la lectura del marco de referencia del estándar internacional, no entiende cómo es ese cambio de las políticas para preparar y presentar la rendición de cuentas de las organizaciones.
Y entonces, como no entiende eso, ¿qué hace? Se queda en lo viejo, en el plan de cuentas, y sigue demandando y sigue exigiendo que se siga actualizando plan de cuentas cuando ya el Consejo Técnico, a través de sus diferentes orientaciones, ha dicho que no va más, eso ya perdió, cumplió su ciclo, ya por lo menos hasta el año 2015 ya no había que seguirlo usando. Pero entonces vienen los problemas de fondo en términos de tecnología, porque la mayoría de las casas de software tienen como elemento estructural el plan de cuentas. Entonces, mientras las casas de software no hagan transiciones hacia estos nuevos elementos de vanguardia en la tecnología, pues no va a pasar nada en esos emprendimientos en Colombia. Y lo más grave es que cuando lleguen entonces casas de software que sí ofrezcan este tipo de tecnologías, pues las casas de software muy robustas, muy bien posicionadas, muy bien reconocidas, por no haber hecho la transición hacia estos nuevos recursos tecnológicos, pues van a salir del mercado por sustracción de materia. Entonces, esa resistencia al cambio de los estándares, de hacer creerle a los clientes que el software hace estándares cuando hay una cantidad de análisis y cálculos que el software debería hacer y no lo está haciendo, y que cuando uno le pregunta a la casa de software por qué el software no lo hace, entonces la casa de software dice, no, es que el contador no me lo pide, y uno dice al contador, ¿usted por qué no me lo pide? Dice, no, es porque la casa de software no me lo hace. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde el último se terminan echando el agua sucia entre las partes, y finalmente no se hace la convergencia a estos desarrollos tecnológicos que son inherentes a la cuarta revolución industrial, y pues con eso se crean vacíos y oportunidades de mercados importantes que le van a dar la posibilidad que esos nuevos startups, esos nuevos emprendimientos que salgan, pues van a acabar con estas casas de software muy bien posicionadas por no tener los desarrollos tecnológicos que son inherentes a esta transición y que de alguna manera han apoyado y se han fortalecido con los contadores que se han quedado pegados en el uso de los catálogos de cuentas cuando eso no va más. Aún así, las conversaciones que hemos tenido con las casas editoriales desde la academia, se nos ha solicitado entonces que por lo menos hagamos algo que le permite tener claridad en la transición de esos cambios tecnológicos, de esos cambios disruptivos. Entonces, por ejemplo, para la Feria del Libro, que se da ahora en abril en Colombia, pues hay algunas editoriales que van a tener la posibilidad de publicar algunos trabajos de investigación de algunos colegas sobre la materia, donde vamos a dar a conocer cómo hay que hacer la transición de ese plan de cuentas hacia estas taxonomías y hacia el blockchain contable, con el ánimo de facilitar la comprensión y el entendimiento de cómo estas tecnologías cambiaron la forma de hacer el ejercicio profesional. Bueno, adicionalmente, cuando vemos los rezagos y la vanguardia en términos de la casuística, los ejemplos que se tienen que recrear en los procesos de formación y en los cuales tenemos que apropiarnos cogiendo casi que de conejillo de India los emprendimientos donde trabajamos para poder facilitar la transición, pues encontramos dos cosas muy importantes. Una de ellas es que se entendió que la mayoría de los software que hay en el mercado trabajan todavía con el decreto 2160 del año 86 que no está vigente. Difícilmente hicieron cambios al decreto 2649 del 93 porque hay muchas cosas que plantea el marco normativo que el software hoy en día no ha hecho y ya creo que ya ni lo va a alcanzar a hacer cuando venga la reposición tecnológica por esos startups y esos coworking que están proponiendo este tipo de soluciones que se alinean a las expectativas de estas tecnologías emergentes y disruptivas. Entonces, uno de los rezagos que se evidencia en ese sentido es que se hizo la automatización de la técnica contable, no se concibieron sistemas de gestión, sino sistemas de información, se soportaron no solamente en la estructura del plan de cuentas, sino en los documentos de control interno, que hoy en día con el estándar internacional desaparece y entra a formar parte de la trazabilidad de los smart contracts, de los contratos inteligentes o los contratos electrónicos o la información electrónica como la que se está trabajando ya en las plataformas del MISCA de la DIAN. También aparece los cambios de denominación a los sistemas de información en términos de que cuando se cree o se pensó en su momento histórico que el estándar internacional eran los ERP, los ERM y los ERM, y hoy en día uno lo que revisa los desarrollos tecnológicos que se han dado por lo menos a partir del año 2015 en adelante, justamente los ERP, los ERM y los ERM se están ya desvirtuando, se están descontinuando, porque el tema de esos planeamientos de los recursos y el acervo documental, pues tiene una transición importante en el hecho de que en su momento histórico los ERP empezaron a integrar los otros sistemas de gestión, pero con un componente y un factor común denominador. Y era inicialmente que se gestionaran los riesgos de cada uno de esos componentes, luego que se integrara un ERP especializado en los diferentes modelos de negocios y por último que toda la información que se generara en esos ERP finalmente entraran a constituir, a formar
es lo que se conoce como los repositorios de gestión documental, que hoy en día lo estamos viendo en formatos de archivos XML que se comparten a las plataformas de los entes de inspección, control y vigilancia que lo requieren, pero eso era lo viejo. Hoy en día estamos hablando de la vanguardia, lo que se viene gestando a nivel global y en Colombia paralelamente, y que en los próximos meses van a dar sorpresas, por lo menos al sector empresarial y al sector de las casas de software, en este sentido. Ya no se habla entonces de los desarrollos tecnológicos en términos de haber incorporado la técnica contable, sino la tecnología contable en dos dimensiones. Una de ellas son los sistemas de gestión y el otro son los blockchain contables. Cuando hablamos de los sistemas de gestión es porque hemos construido las bibliotecas y las bases de conocimiento y tenemos gestores de conocimiento en las organizaciones que permiten que las plataformas de inteligencia artificial hagan lo que en su momento histórico hacían los desarrollos tecnológicos con la técnica contable. Adicionalmente, se le da un manejo a la información de tal manera que se analizan los datos a través de grandes bloques de datos, a través de bloques que interactúan entre ellos, bloques que no solamente se quedan en la información de la entidad, sino que se relacionen con todos los datos que existen en la nube y que tengan alguna relación y que permitan dar algún tipo de los elementos que mencionaba ahora el compañero Gaitán en términos de generar analítica de datos y en términos de generar valor agregado para las organizaciones. Se integra todo el tema del Internet de las cosas, que las personas que traen las organizaciones se interactúan con las organizaciones, que lo hagan a través de plataformas tecnológicas que integren a través de Internet todas las cosas con las cuales se hace el normal desarrollo de las actividades de la organización. Y una vez estructurados estos sistemas de gestión, viene el tema que mencionaba que se viene gestando paralelamente en Colombia. En el año 2015 se crea el documento COMPES 3915 de políticas públicas en tema de inteligencia artificial. Se empiezan a desarrollar paralelamente una serie de startups, una serie de coworking, y se empieza a desarrollar una serie de modificaciones en el concepto que en su momento histórico tuvimos de los parques tecnológicos, que dan lugar a lo que hoy en día se conoce en el Valle del Cauca, en Zona América, como City for Zero, que significa que es una entidad público de economía mixta, de la gobernación, la alcaldía y algunas empresas privadas, donde está toda la infraestructura tecnológica para hacer los desarrollos de la cuarta revolución industrial, de las cuales algunos emprendimientos, algunos sectores productivos ya tienen desde ese entonces haciendo el análisis, diseño y desarrollo de estas plataformas tecnológicas. Muchas de estas ya están en pruebas. En el caso del sector financiero, sabemos que ya hay unas pruebas pilotos que se entregaban el año pasado de casi 4 años de experiencias, de ajustes, prueba y error. La prueba piloto involucró por lo menos 40 tipos de organizaciones de diferentes niveles en la economía regional de Antioquia. Y sabemos que hoy en día se está usando a nivel nacional con otro proyecto piloto que constituyó la Superintendencia Financiera en el mes de junio del año pasado. Ese proyecto va viento en popa, tanto así que ya formalmente en noviembre del año pasado se constituyeron en las asociaciones de los blockchain contables en Colombia. Esa asociación tiene 30 startups que forman parte de ellos. Esos 30 startups están listos para ofrecer a todo el sector financiero, que es el que se pretende desarrollar ese tipo de aplicaciones de la tecnología contable. Pero también veíamos la semana pasada como un congresista que entendió esta dinámica intenta desviar ese tema del blockchain, haciendo que sean las notarías las que incorporen el tema del NFT, que no es más que la firma electrónica que hoy en día ostentan una entidad en Colombia, que es el que avala ese tema, y quieren pues desaparecer esa entidad y que sean las notarías las que asuman ese rol. La verdad es que deben desaparecer las notarías y es fortalecer esta entidad pública que se encarga de hacer la gestión de los tokens NFT, donde esos tokens no son sino un código largo, que es único, como es un código de identificación. La diferencia es que a nivel de región de país las identificaciones se hacen con un documento de identidad, a nivel de tecnología se hacen con un token NFT, que es un código número único a nivel global con el cual yo puedo hacer operaciones y transacciones. Muchos han utilizado esta figura inclusive para hacer defraudaciones en términos de ofrecer monedas, como le pasó a Jaime Rodríguez, como le pasó al presidente de Venezuela con el Petro. También le está pasando a jugadores de baloncesto en Estados Unidos, artistas, cantantes, pintores,
que personas le dicen, venga, yo le enseño a hacer un token en NFT, con eso usted puede imprimir y vender monedas, y busque a ver que alguien use su moneda y compre su moneda. Y la verdad es que eso tiene una regulación de trasfondo que implica que si uno imprime papel, moneda, así sea a través de medios digitales, pues uno está haciendo de una conducta punible que tiene tipificación de connotación penal en las legislaciones de los países. Prueba de ello, por ejemplo, todas esas criptomonedas que hoy en día existen y que no son aceptadas formalmente por los bancos centrales de ningún país del mundo, porque a razón de que se respalda la emisión de un papel moneda sin ningún respaldo, ninguna garantía de ninguna índole. Entonces mucha gente se ha metido, se ha arriesgado, se ha atrevido, cuando se ingresan ellos los defraudan, y ellos, para poder mantener la disponibilidad de su efectivo e intentar sacar dinero, tienen que defraudar a otros para poder recuperar, si no es todo, por lo menos parte de sus inversiones. Es decir, eso en cualquier momento se cae. Y digo que se cae porque lo que hacía falta para que eso formalmente se hiciera transición a lo que tiene que ver con el dinero digital, cambiándolo por el papel moneda como lo conocemos hoy en día, solamente hacía falta que se acabara el SWIFT. Y pues con lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, pues está bien dada la justificación para que inicie el proceso de que el SWIFT desaparezca y finalmente se cree el servicio financiero digital, donde inicialmente se pensaba que fuera una moneda única a nivel global. Hoy en día se considera la posibilidad que no. Ya se entró un documento ahora en enero por parte de la Comunidad Económica Europea frente a ese tema, y donde le están diciendo a los países, no, vuelvan su dinero digital, todo, y recojan el papel moneda que existe en las calles. Entonces, a la gente le preocupa mucho pues no tener el dinero constante, porque no hay la cultura para ese tema, pero con lo que mencionábamos de las billeteras virtuales, del ingreso solidario, por lo menos el número importante de población que uno pudiera pensar que se pudo resistir al tema, pues ellos ya vienen trabajando en esa dinámica, y para ellos ya va a ser transparente hacer la transición a ese tipo de blockchain. Entonces, la vanguardia ya no es pensar en los ERP, CRM, CRM, los RGD, aunque son los insumos que establecen las estructuras para hacer la transición al blockchain contable, pero como se demoraron todas estas casas de software para hacer estos desarrollos en este sentido, los blockchains se les anticiparon. Hoy en día están ofreciendo a todo el sector financiero este tipo de plataforma tecnológica. Están esperando a ver a qué otro sector de la economía le van a facultar para que se hagan ese tipo de blockchain, ya no contables, sino con otros usos y otras aplicaciones, pero donde todos van a incluir los temas de los criptoactivos, los contratos inteligentes, la firma digital del token NFT y la construcción, en el caso de la contabilidad, ya no archivos XML, como es lo que se está haciendo en los viejos, los ERP y los RGD, sino lo que es propio del estándar de las taxonomías en los formatos de archivos XBRL. Entonces vemos unos desarrollos importantes en este sentido, donde hay un rezago, no en términos de desarrollos tecnológicos, sino en términos de resistencia al cambio, porque los desarrollos tecnológicos, como mencionamos, ya están, ya existen, y se iniciaron un proyecto piloto en el mes de junio del año pasado, lo entregan en junio de este año. De ese proyecto piloto se espera que la Asociación de Blockchain Colombia presente un documento para que se cree un COMPES que hable sobre la política pública del blockchain en Colombia, y a partir del próximo año ya formalmente se empiece a legislar en materia, bueno, quiénes van a hacer blockchain, cómo lo van a hacer blockchain, quién lo va a regular, cómo lo va a regular, y inicia el proceso de transición inclusive del Banco Central de Colombia, el Banco de la República, a empezar a sustituir el papel moneda por el dinero digital. Entonces eso no es que es un día de esto, no, eso ya empezó, eso ya está en camino, eso ya está listo. Adicionalmente, el gobierno hace 3 años, hace 4 años, inició un proceso de formar, o por lo menos profesionalizar, a los egresados del SENA, que era el mercado objetivo inicial, porque eran los jóvenes que venían con el chip de estas tecnologías, y se ha logrado formar más de 500,000 de colombianos, entre mujeres y hombres, que están listos para ofertar sus servicios profesionales y sus conocimientos en todas estas tecnologías emergentes, a todos los emprendimientos en Colombia que así lo requieren. Ahí los personajes ya están listos, están formados, están preparados, están certificados, y se están vinculando y están haciendo relevo generacional en las organizaciones para quienes no se apropiaron de este tipo de habilidades y competencias. Y en los próximos meses se inicia otro curso de formación también a través del Ministerio de las TIC en Ciencia de Datos, en el cual espero participar también, en las cuales vamos a tener formación en Harvard, en el MIT, en materia de cómo organizar y estructurar las Big Data en Colombia, de tal manera que cuando esté lista la política pública de blockchain y se empieza a regular sobre la materia, nos podamos pronunciar
en qué sectores de la economía podrían hacer diferentes desarrollos y usos de los blockchain en Colombia. Ejercicios. Entonces, hay aspectos importantes a destacar. Es entender que en el pasado se hablaba de la contabilidad como una técnica, hoy en día ya se le reconoce ya formalmente como una disciplina, pero una disciplina que no habla solamente de información financiera, sino que también va a empezar a hablar de información no financiera. Prueba de ello es que se amplía ese comité que antiguamente se conoció como IASB para los estándares de guía de información financiera, ahora aparece un nuevo comité en el IFRS. Ese comité va a intentar consolidar los trabajos que ya se vienen gestando desde hace 5 años en integrar el estándar GRI, el estándar SASB, el estándar IR de reporte integrado, el estándar de cambio climático. La última reunión tuve la oportunidad de participar en el mes de enero, donde ellos decían que ya están listos los procesos de consolidación. Ahora entran a negociar el tema con el comité ISSB del IASB, del IFRS, perdón, en el cual van a decir cómo se estructuran las guías y se corrigen los problemas que en el pasado tenían sus estándares de información no financiera. Problemas en términos de comparabilidad, en términos de obligatoriedad, en términos de materialidad. Todos esos problemas se corrigen, se subsanan. Además, están enfocados a entregar insumos para que las organizaciones contribuyan en la data histórica que se requiere para saber cómo las organizaciones contribuyen a las diferentes regiones de país a la consolidación de los objetivos del desarrollo sostenible que ya vienen caminando del 2015 y que se esperan obtener resultados importantes aquí en 2030, que es la meta de cumplimiento de estos objetivos. Es decir, esto no es un día de estos, esto ya empezó, esto está caminando, eso se está estructurando, esto se está fortaleciendo, esto ya es una realidad. También se queda rezagado el concepto del contador como asesor. Ese asesor pues evidenció en su momento histórico que tuvo vicios de consentimiento informado, tuvo problemas de elusión en la responsabilidad profesional, tuvo problemas de ley del menor esfuerzo, tuvo problemas de compromiso directamente proporcional a la retribución. Hoy en día en la vanguardia, las empresas multinacionales que ofrecen los servicios profesionales inherentes a la disciplina contable o inherentes a la técnica, a la auditoría y hoy en día pues a lo que va a ser transición al aseguramiento, que todavía falta mucho por hacer, pero ya se inició, está en sus bases, en sus cimientos, todo por hacerse, pero ya por lo menos arrancó también, en las cuales lo que ofrecen este tipo de organizaciones que comercializan los servicios profesionales, ofrecen ahora son gestores de conocimiento, donde ya lo que ofrece son consultorías que están basadas en la creación de valor, donde se asume la responsabilidad en la salud financiera de las organizaciones, donde se participa en la gestión de la sostenibilidad financiera de las organizaciones para que perduren y se mantengan en el tiempo, y participan de los excedentes de las organizaciones en términos de su contribución en el índice KPI. Entonces, mire que en este tema de esos desarrollos tecnológicos, pues nos cambiaron la perspectiva del ejercicio de la profesión, y para quienes no están haciendo la transición, para quienes no están haciendo la convergencia, pues fácilmente van a salir del mercado si no hacemos la tarea. En la fase final de los procesos de la dinámica de aprendizaje, entonces vienen los testeos que se están haciendo sobre la materia. Por ejemplo, ya se empezó hace un tiempo en Colombia, no es nuevo tampoco, como constituir emprendimientos y organizaciones sin tener que pensar en que se haga la solvencia del emprendimiento con un músculo financiero a través de un aporte de capital. Eso hace más de 20 años ya se cambió en Colombia. Hoy en día vemos ese gran número, 300.000 emprendimientos que se están registrando en las cámaras de comercio en los últimos años, en las cuales se evidencian que se solventan, se sostienen o se apalancan a través de capital de riesgo. Es decir, existen cualquier cantidad de empresas de joint ventures, de riesgos de acuerdos conjuntos de riesgo compartido, en las cuales se hacen unas aportaciones mínimas para fortalecer emprendimientos, para fortalecer los coworking, los startups, y a través de los cuales estos muchachos han desarrollado pues autoempleos, han desarrollado emprendimientos, están empezando a generar vacancias y están contribuyendo a la economía del país con la generación de plazas de trabajo y fuentes de trabajo, pero para personas muy diferentes a las que en su momento histórico pudimos haber conocido durante nuestros procesos de formación profesional. Adicionalmente, otros procesos experimentales, por ejemplo, los que hicieron las casas de software en su momento histórico, que desarrollaron sistemas de información propietarios, donde hicieron desarrollos en términos de aplicaciones empresariales,
estructuraron sus tecnologías en términos de bases de datos relacionales como Oracle, Informis, DB2, SQL Server, inclusive Informis fue adquirido por DB2, que es de IBM. Eso era lo viejo. Lo nuevo ahora me dice es que como ya en Colombia los profesionales de los millennials empezaron a hacer sus trabajos equipos en los coworking y en la conformación de los startups, hoy en día ellos ya tienen desarrollos tecnológicos en sistemas que están soportados en la nube, a pesar que algunas casas de software ya migraron algunas de sus aplicaciones a la nube. La mayoría de los desarrollos tecnológicos están pensados en Internet de las cosas sobre aplicaciones móviles. A las casas de software en Colombia muchas están quedadas en este tema. Y también están migrando y desarrollando sus tecnologías en términos de que los blockchain son bases de datos distribuidas y que requieren estar en la nube. Mientras que en los sistemas propietarios las bases de datos están en la nube, pero específicamente para el usuario que está operando allí, mientras que los otros conceptos de base de datos distribuidas es que cualquiera puede entrar, mirar la información, si tiene el protocolo, si tiene el protocolo y el acceso a la materia, no lo puede entrar a cambiar, alterar y modificar si no cumple con el protocolo de ciberseguridad. Las bases de datos están en la nube, la información vía web service se comunica si se conocen las estructuras de la información. Y ya no se habla de bases de datos relacionales, sino de bases de datos no relacionales. Entonces, todas las tecnologías se están migrando. Por ejemplo, Oracle ya sacó también su base de datos no relacional, pero hoy en día lo que se está usando en los desarrollos tecnológicos es, por ejemplo, bases de datos como MongoDB, Realtime, Firebase, Cassandra, CouchDB, Redis o Neo4j. Este último que se está utilizando mucho para el tema del control de lavado de activos y que ha sido muy exitoso, por lo menos en los últimos 15 años. Entonces, de esta manera encontramos que existen rezagos en términos de que las casas de software tienen un equipo de trabajo con una filosofía, una formación, una mentalidad, unas habilidades para un escenario y un contexto tecnológico que ya pasó. Que ese es el gran problema que tienen los desarrollos tecnológicos, que hacen cambios tan disruptivos, tan de choque, tan de cambio que difícilmente se logran asimilar y cuando vienen ya las otras tecnologías están listas y vienen a sustituir y a desplazar a las otras que no se dieron cuenta que estos cambios se están gestionando en el mercado de las casas de software. Conclusiones. Se necesitarán entonces formar contadores como gestores de conocimiento y no como tenedores de libros. Se deberán actualizar contadores en tecnologías emergentes, sobre todo para los que ya egresaron, de pronto los que están terminando y que paralelamente tienen la competencia, pues solamente falta certificárselas porque ya conocen este tipo de habilidades y de competencias que hemos mencionado. Se requiere la convergencia del ejercicio profesional, la preparación y presentación de información no financiera. De ahí que se esté gestando, pues, hoy en día en todas las universidades, un proyecto que hicimos a través de RICAP, que es la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental y Contabilidad para la Sustentabilidad, en la cual hicimos lo que en su momento histórico hicieron el ministerio, en lo que fue formador de formadores en estándares de auditoría, estándares de aseguramiento, estándares de reportes financieros. Esto lo hicimos como iniciativa de las universidades y de las personas que participan en estos procesos de formación de los estándares internacionales, pero lo hicimos con la perspectiva de poder trabajar los diplomados, por lo menos en contabilidad ambiental, para desarrollar o certificar las competencias de los colegas que van a poder seguir trabajando y ofertando en las universidades este tipo de temáticas. En este caso, el primer diplomado que sale de este proceso de egresados que hicimos de RICAC con la Universidad Cooperativa de Colombia, que nos certifica en ese formador de competencias y que ahora lo vamos a replicar allá a nivel de egresados y a nivel de otros docentes como factor multiplicador de estos conocimientos que se construyeron en los últimos 2 años en este diplomado de formador de firmadores que se hizo en la Universidad Cooperativa y que por lo menos aquí en Bogotá, en este momento estoy en Bogotá, se va a hacer en los próximos días en la Universidad de Cundinamarca. En las conclusiones finales, pues vamos a recomendar una serie de lecturas a los colegas para que se vayan preparando esta transición. Sabemos que la lectura de los estándares internacionales muchas veces no nos dice nada porque hay problemas y dificultades importantes en la traducción. Sabemos que hay deficiencia en los colegas en los temas de la segunda lengua, del inglés. Entonces hemos hecho una serie de desarrollos e investigaciones en la academia con una serie de publicaciones a través de las cuales hemos hecho acercamientos para intentar explicarle a la comunidad contable y a los colegas cómo hacer la transición y no resistirse al cambio hacia esta convergencia de buenas prácticas empresariales donde se incluyen los temas contables y de auditoría.
Entonces, referenciamos, por ejemplo, publicaciones como los estándares internacionales en contabilidad, sino en contabilidad, donde hacemos el inventario de todos los estándares que debemos entender y conocer que existen y que se están aplicando, y que la gran mayoría solamente se podrán usar es con las tecnologías y no con lo que la dinámica de trabajo que se venía haciendo, ni siquiera con las casas de software, porque no tienen el desarrollo tecnológico sobre la materia. ¿Cómo está enfocado el tema del control interno, el estándar del COSO? ¿Cómo modifica toda la cultura y la estructura organizacional en términos de actividades de control contable y control administrativo, diferente a lo que se pensaba y se entendía anteriormente? ¿Cómo hacer uso de esa matemática y la estadística financiera en términos no de la proyección, que fue lo que en su momento histórico se utilizó, sino en el término de la matemática y la estadística en términos de la gestión financiera dentro de la organización, en el día a día, con impactos en los registros contables? Todo el tema de los fundamentos de los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento, es decir, toda la teoría de la auditoría que subyace de estas guías de estándares internacionales, todos esos fundamentos que son esenciales y necesarios para entender cómo se va a hacer la transición hacia las prácticas de auditoría, hacia las prácticas de aseguramiento. Todo el tema de la fundamentación de la contabilidad, de los conceptos contables que están inmersos en el marco de referencia de los estándares internacionales, que no solamente permitirán comprender el tema de la información financiera, sino los fundamentos de los conceptos necesarios para entender qué es la información no financiera. Todas estas publicaciones están basadas en dos elementos que nos dieron como la luz o la norte para hacer las construcciones de estas investigaciones. Es entender qué era la banca y cómo se acaba la banca en términos en qué se va a transformar y por qué va a usurpar todo ese trabajo de la tecnología de libros que se hacía en las organizaciones por parte de los colegas, y que ahora a través de una nueva plataforma de inteligencia artificial del sector financiero lo va a poder hacer, y cómo entender lo que se hacía anteriormente por parte de los colegas en sus procesos de formación, y ahora a qué se van a poder dedicar, qué cosas van a poder hacer, qué aspectos del campo de acción no va a poder hacer la tecnología disruptiva emergente y que todavía está virgen, y que todavía podemos intentar sobrevivir ejerciendo una presión, pero con esos nuevos campos de acción que se crean. De acuerdo a este estudio que hace la Universidad de Nueva York y que da a conocer en el año 2008, y que dice que para el año 2028, pues la contabilidad como la conocimos no solamente se acaba en Colombia, sino en el mundo, a nivel global. Esas prácticas ya desaparecen de raíz, y para ese momento histórico pues ya deberíamos estar listos para hacer las implementaciones de las nuevas formas de hacer contabilidad, y específicamente en temas de información no financiera. Bueno, en ese orden de ideas dejo un enlace de un e-commerce de la comunidad contable Maja, donde pueden adquirir algunas de estas publicaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gerson Grajales por su conferencia en el día de hoy. Otra de las conferencias que hemos tenido en este Día del Contador muy interesante